empezamos esta preciosa tarde de miércoles de poesía acompañando a Carmen Manzaneque, que como ya conocéis es una autora consagrada aquí en Castilla-La Mancha. Y lo primero, pues por protocolo, que hay que dar las gracias, ¿no? Dar las gracias porque nos han abierto las puertas a la biblioteca, también a nuestro técnico de sonido e imagen, que está siempre a nuestra disposición poniendo estos medios maravillosos para que la presentación sea perfecta. Y sobre todo a Carmen, porque está muy loca por querer contar conmigo y por decirme que la presente, porque, bueno, yo no es la primera vez que hago una presentación de un libro aquí en Castilla-La Mancha, así que, bueno, tengo las cosas claras, pero no sé si lo haré del todo bien. Así que venga, voy con ello. Lo primero, os voy a contar un poquito sobre Carmen Manzaneque, aunque ya todos la conocéis, pero bueno, es una escritora castellano-manchega que cuenta con más de 5 obras publicadas, apasionada de la poesía desde niña. Leía con avidez, recreándose en la musicalidad de las palabras. Muy joven escribió sus primeros poemas y más tarde fueron cuentos para sus hijos. Fijaros qué bonito, ¿no? Guardan ahí esas ideas en el cofre, en el cofre de la creatividad, y luego se convierten en cuentos. Pero no fue hasta que sus hijos crecieron cuando encontró por fin la tranquilidad y la motivación suficiente para escribir su primera novela. A esta siguieron otros tres títulos más, todos ellos publicados con la editorial Círculo Rojo. Donde brotan las violetas, que fue en el año 2015, que fíjate, es que han pasado 10 años, Carmen. Sí, parece mentira, ¿verdad? Es que aquí la vida se nos está yendo rápido. Sí. Quedó finalista del Premio Planeta 2014 y ganadora del Círculo Rojo, que es donde se ha quedado a trabajar, ¿no? Cuando las muñecas me negaron el saludo, en el 2017 fue cuando se publicó, era un poemario. Ahí te conocí yo, en el Boys Vivex de Toledo. En el Boys Vivex, sí, es verdad, en la Plaza de la Catedral. Cuando estabas presentando ese libro, en el 2017. Sí, oye, qué bonito estuvo aquello. Junio amaneció nublado, 2018 en novela, El horizonte desde el tejado, 2020 también de novela, el último libro de novela, penúltimo fotograma, 2024, y finalmente este que estamos presentando hoy, Hilvanes rojos, o sea, Hilvanes blancos, perdona, 2025. Has hilvanado poco, Olga. No, Hilvanes blancos. Es que hay un amigo, pues fíjate, Antonio Mata, resulta que ha presentado un libro que se llama Los claveles rotos. Ah, rotos. Y rotos. Y yo empeñada en que son rojos, y tengo el rojo aquí metido, no sé por qué. Libro de poesía que hoy presentamos, ¿vale? Llamado Hilvanes blancos 2025. También nos comentas que estás trabajando en una nueva novela y en otro nuevo libro de poesía. Sí, y unas cosas. Así que bueno, relatos, esta es Carmen, para quien no la conozca. Y bueno, quería ahora hablaros un poquito del libro, ¿vale? Ya os he hablado de ella, en general de su trayectoria poética y literaria, pero bueno, vamos a centrarnos en la presentación de este libro, Hilvanes blancos. Bueno, pues Carmen consigue arrancarnos en cada libro muchos sentimientos. A mí me parece una persona, una escritora muy sentimental. Entonces, digamos, uno puede reír, puede llorar, se queda callado, reflexiona. En fin, que es en general nada de lo que ella escribe a mí me deja indiferente. Comenzamos este poemario con una pequeña introducción de la autora en donde recoge la necesidad de escribir el libro y establecer un hilo conductor entre la madre, ella, su hija y su nieta. Como un hilván blanco que va marcando el punto donde debería estar la costura definitiva. Entonces, de ahí nos explica un poquito de por qué el título. Bueno, vivo su lectura como un camino de encuentro en donde suceden muchísimas cosas. Carmen nos traslada a su infancia, ese rincón mágico donde los sueños y los recuerdos se entrelazan como los hilvanes de una prenda tejida con amor. Es el corazón de este libro. En estas páginas la madre aparece como un faro de ternura y protección, guiándonos a través de los momentos más dulces y también los más dramáticos, como ese viaje a Francia. Pero a la vez nos habla de sus ojos azules y de su ternura como un gesto de personalidad sencillo y necesario de madre. Cada poema es un hilo que conecta el pasado y el presente, recordándonos la importancia de atesorar esos pequeños detalles que, como los hilvanes de la ropa, sostienen y dan forma a nuestra historia personal.
La historia aquí es un espejo de los recuerdos que nos moldean, de las risas, las lágrimas, las enseñanzas que permanecen en nuestro interior. Nos invita a revivir la inocencia, a valorar la calidez de la maternidad y a comprender que en cada línea se esconde un fragmento de nuestra esencia más pura. Porque al final son los recuerdos los que nos van a acompañar a lo largo de la vida y los que nos ayudan a entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Por eso es importante conectar con esa mamá, hacerlo bien, desde el amor. Pero si bien es cierto que una parte importante del poemario es la presencia de la madre, no se queda atrás tampoco con la presencia de su hija y de su nieta. Y todas juntas, unidas, finalmente, por esos silbanes. Te invito a recorrer estas páginas con el corazón abierto, a dejarte envolver por la nostalgia y la belleza de lo sencillo y a recordar que en cada verso vive la magia de la infancia y el amor de una madre. Qué generosa, Carmen, siempre, porque su mirada es una mirada de belleza hacia afuera, y eso, créanme, que es muy difícil en estos tiempos en los que estamos muy acostumbrados a escuchar a los poetas y a las personas en general asumidos en un egocentrismo narcisista galopante. Entonces, cuando ella se permite mirar hacia afuera y valorar a lo que está afuera y no tanto lo que está dentro, a mí me parece de una generosidad preciosa. Bueno, y ese es un poquito el libro, ¿no? Cómo está estructurado y lo que creo que nos quiere contar. Ahora, a petición de Carmen, me ha dicho que tiene preparado un vídeo muy bonito y yo he dicho, venga, pues... Sí. Bueno, lo que hemos hecho aquí, mi hija es la que se ha ocupado de hacerlo, ha sido recopilar pues toda la vida de mía junto a mi madre y toda la familia, ¿no? Entonces vamos a hacer un pase de fotografías, porque las fotografías, es verdad, en mi casa ha habido, porque mi padre era fotógrafo, pues por cierto, ya aprovecho y os digo que esta fotografía es mi madre cosiendo, mi padre hizo esta foto y ganó un premio con ella, porque bueno, no hay más que verla. En aquellos tiempos esta fotografía, sin medios como los que hay hoy, pues ya lo dice todo. Entonces en mi casa había muchas fotografías y esas fotografías nos han ayudado a fijar los recuerdos, porque es verdad, cada vez que vuelves a mirar esas fotos te viene aquel recuerdo de ese momento. Entonces lo que he querido aquí es pues hacer esto para que todos también podáis compartirlo conmigo. Así que voy a ver si soy capaz de darle a esto. Vienes tú, mejor. Y no sé, ¿bajamos la luz o no? Sí, bajamos la luz. No se oye, tiene que oírse. Debería. A ver si... Es importante que se escuche, porque si no... Está quita. Te busco, madre, en las fotos antiguas, llenas de contrastes, de adivinanzas, amor en blanco y negro y un toque rojo artificial pintado sobre tu boca. Sonrío al darme cuenta que sonríes al pedirlo el fotógrafo y se nota. Intento rescatar tu voz aprisionada, que el tiempo no la robe. Te miro y el papel brillante me devuelve tus ojos y parece que brillan, que me miran tan bien como ayer me miraban. Pero no, es ilusión, lo sé, aunque no importa. Me basta con mirarte, acariciar el papel cuarteado y recordar. Hay tanta vida en esas fotos.
que es, cómo se puede resumir, ¿verdad?, toda una vida en un pase de fotos así. Pues eso es lo que he querido hacer con los poemas también, o sea, recoger todos esos recuerdos. Bueno, dejada, sí. Pues recoger todos esos recuerdos en pequeñas historias. Yo digo, mis poemas siempre son como historias. A mí me gusta, en la poesía me gusta contar cosas. Como en las novelas cuento, pues en la poesía me gusta contar también. Entonces este poemario es una historia de vida, desde que mi madre era pequeña. Ahí, por ejemplo, el primer poema me contaron, que habla de su niñez. Y luego pues toda su trayectoria de cuando ya hemos ido naciendo los demás, los hijos, y luego ya quise, con esos silvanes, que mi madre era modista, entonces yo de chiquitita, ella terminaba las prendas que estaba haciendo, y bueno, pues ya sabéis, las que habéis cosido, que primero se ponen los silvanes para que la prenda se sujete, ¿no? Y entonces a mí me daba la prenda acabada y me decía, yo era muy pequeña, y me decía, venga, quita los silvanes. Y entonces pues yo recuerdo eso, el tirar del hilo, sacar el hilván y quedarse la prenda terminada. Entonces con esos silvanes los he cogido como un motivo simbólico que me una a mí con ella, con los recuerdos, y al mismo tiempo he querido unir 4 generaciones, madre, hija, nieta. En las páginas más oscuras vais a ver a la poeta en esencia, que soy yo, hacia adentro. Y en los otros pues son los poemas que dedico a esas 3 mujeres de mi vida. Así que eso es lo que vais a encontrar. Muy bien, espero que lo disfrutéis. Mirad, tenemos una canción que nos va a traer, ¿cómo se llama tu hija? Mireia. Mireia, que es la hija de Carmen. ¿Dónde te ubicas? Sí, ¿aquí en el medio? Sí. Ahí, vale, bueno, vale. Mireia, mis hijos habían pensado, o no sé si lo pensé yo o lo pensaron ellos, a lo mejor lo pensé yo, poner música a algún poema. Lo pensé yo, ¿verdad? Lo dejé caer. El caso es que yo sabía que estaban en ello, pero no sabía qué poema iban a coger. Y entonces, bueno, pues el poema escogido es un poema muy, muy emotivo, para mí es muy importante, porque es un poema de esos que salen del tirón. Y por poneros un poquito en antecedentes de cómo fue, yo estaba en el hospital, eran días muy difíciles, estaba con mi marido en el hospital, eran días muy, muy difíciles, que lo veíamos todo muy negro, lo perdíamos. Y recuerdo que era el Día de la Madre, el primer domingo de mayo, y yo bajé muy tempranito a la cafetería y según estaba desayunando me di cuenta que era el Día de la Madre, y mi madre estaba con un Alzheimer muy avanzado, de hecho murió en los 2 meses siguientes. Y en ese momento que yo me sentía tan frágil y tan triste y que todo se me hacía cuesta arriba, me di cuenta que necesitaba el abrazo de mi madre. Y entonces me di cuenta de lo importante que es ese abrazo, de lo importante que es la madre, de cómo la madre te sujeta, cómo la madre te acompaña en los momentos difíciles y te pone ese horizonte positivo muchas veces. Y entonces me puse allí a escribir todo eso que me salía, y salió prácticamente del tirón. Luego ya sabéis, los que escribimos, que hay que retocar y hay que darle forma, pero salió toda la primera idea del tirón y ese sentimiento. Y entonces Mireia, sin saber, cogió ese poema. Entonces para mí es importante que ella lo eligiera sin saber la historia. Pues venga, adelante. Hoy sin saber por qué he sentido la ausencia de mi madre. Ha sido un golpe frío en la conciencia. De repente un vacío entre los brazos. Me ha faltado su voz segura. Su mesa en la cocina. La taza de café caliente, su forma de envolver mi corazón herido, con frases que intentaban ser caricias, hoy sin saber por qué, me ha faltado su ánimo infinito, su inquebrantable fuerza y esta manera suya de sujetar el mundo. Hoy que me siento un poco triste,
bonito, por favor. Qué emoción. Bueno, yo había seleccionado del libro 4 poemas y sí que me gustaría que alguien del público pues se animara a leerlos para que no fuera solamente claro. yo, Carmen. No sí, sé. Podéis participar, se agradece la participación, si os atrevéis a... Bueno, os cuento. Yo jugaba a coser a su lado. Es uno de los poemas que está en la primera parte, que habla de ese momento tan tierno en el que madre e hija comparten esos trabajos ya de costura, ¿no? Evoca ese recuerdo de infancia en el que se observa con admiración la figura de la madre. Y mientras ella jugaba a coser a su lado, se maravillaba del silencio compartido, de la armonía, de los movimientos y de la belleza del acto de coser. Y al final participa modestamente retirando esos silbanes. Entonces, yo jugaba a coser a su lado. ¿Quién le apetece leerlo? Conso, tú. Yo es que tenía otro que me ha impresionado. Pues lee el que tú... Pues El que Ana. tenía, pues a ver. Es que me parece que es un homenaje tan sencillo, tan brotado del alma, que cuando he abierto el libro parece que ha salido porque tenía que ser esto. Pues entonces... Es muy breve, pero me encanta. Parecías tan frágil que resultaba extraño que nunca te rindieras. Constante como el mar, suave como la brisa que acaricia la arena. Fuerte como el tornado, firme como la roca, dulce como las fresas. Yo quería imitarte, caminar a tu lado, recorrer la vereda y gastarme los años aprendiendo contigo y ser tu compañera. ¿Se puede decir algo más bonito a una madre? Es precioso. Gracias. Precioso. Gracias. Bueno, lo leo yo. Lee tú, sí. Yo jugaba a coser a su lado, escuchando pasar el silencio, en las horas más lentas del día. Me gustaba observar en la tela el derecho trazado del hilo y la aguja de acero brillante. Admiraba sus manos expertas y sus dedos ligeros y largos, su perfecta armonía, la cadencia de su pie columpiando el pedal. Luego ella acariciaba la prenda y dejaba que yo retirara con mis manos pequeñas y torpes los caminos de blancos hilvanes. Bueno, y el siguiente poema que seleccioné, pues no sé, a mí me encantaba porque yo creo que todas de pequeñas hemos tenido un vestido fetiche, de ese que nos hacen, que nos llevan a misa el domingo con el vestido nuevo. En mi caso era un vestido azul de flores. Pues fíjate, sí, siempre recuerdo, como digo ahí, el vestido de rayas naranja y blanco. Y me hiciste 2 vestidos aquel verano, me acuerdo de los 2 vestidos, pero siempre me viene el vestido de rayas naranja y blanco. Y fíjate, con toda la cantidad de fotografías que tenemos, porque yo tengo muchas fotos de pequeña, más que la media, porque en mi época pues las niñas con las que yo estaba no tenían un padre fotógrafo, entonces no tenían tantas fotos, tenían la del colegio, pues lo habitual, ¿no? Bueno, pues no encontraba nunca una foto donde estuviera el vestido de rayas naranja y blanco. Resulta que ahora al hacer el audiovisual aparece en una foto que estamos un montón, que estamos todos con mis abuelos, todos los nietos, pero claro, es en blanco y negro, pero estoy con el vestido de rayas naranja y blanco, y me hizo una ilusión verlo, digo, hombre, pues está aquí el vestido. Sí, el vestido de rayas naranja y blanco, sí. ¿Lo queréis leer alguien? ¿O tenéis, Mercedes, has visto tú otro que te guste, otro poema? ¿Qué página es? No la tengo aquí, no tengo la página, porque me puse directamente el poema, pero está detrás del de... Carlos, ¿te vas a animar a leer? En la página 26, léemelo, anda. Manuel sí, ¿no? Venga, anímate. Sí. Página 26, ¿quién se anima? Bueno, yo el de 26, no, yo el de la 33. El de la 33, Luego ¿cuál lees. es? Y el de la 26. Ay, vale. ¿Quién quiere hacer el de la 26? El de la 26, Chelo. Léelo primero. Mi madre también era modista. Eso, Ah, tu madre también era metodista. Espera, Manuel, Espera, primero tú que o luego haga Chelo. ella el del 26 No, y luego Manuel. te damos paso. Ha dicho Olga que primero Chelo. Sí, primero Chelo. Es que Olga manda mucho. Yo sí que hoy... Venga, el 26. Seguro que sí.
Siempre recuerdo aquel vestido naranja y blanco. No sé por qué mis dedos han guardado su tacto. Sería la calidez del algodón planchado, el primor del volante bordeado, la fila de botones suaves sin hacerlos, o el funce de la falda o esos pequeños brazos. No sé por qué sería. Me hiciste 2 vestidos aquel verano, pero siempre recuerdo el vestido de rayas naranja y blanco. Sigue. ¿Ha sido por ahí? Sí. Y asociado a la imagen, el orgullo en tus ojos, la sonrisa en tus labios, el mágico embeleso con el que me abrazaste como botón y giraste mi cuerpo hacia el espejo grande que cerraba tu armario. Muchas gracias. Ahora diciendo, Manuel. mírate, ahí estás tan preciosa. Todo lo que se ha leído es la buena relación entre la madre y la hija, la madre. Denota que tampoco se escapa Carmen de tener algún problema con su madre. Entonces, como todos hemos tenido problemas con los padres, ¿no? Sobre todo imagino que tendría la adolescencia. una adolescente cuando le pasó todo esto, ¿no? Se llama Bandera Blanca. Hoy vengo con el verso desnudo y abatido a decirte que un día no te quise, que te odié por minutos, tal vez horas, y que quise morirme algunas veces para que tú sufrieras. Guardo un amargo pozo en mi memoria que evito remover porque me duele aquellas batallas y ese amor en pedazos derramados en el suelo. Me vino grande aquella adolescencia en la que te divagaba hacia ninguna parte, alejada de ti, siempre alejada. Hoy vengo con el verso avergonzado a pedirte disculpas, rompiendo mi silencio. Recompongo los trozos de ese tiempo perdido y te ofrezco un poema como bandera blanca. Ese estaba preparado, Manuel. Es ese reconocimiento con honestidad de que no siempre las cosas son de color de rosa, Sí, ¿eh? sí, claro, Hay sus sombras también. Sí, además es la continuación de este otro que dice: mi primer desencuentro, que yo sepa, debió ser cuando torcí el camino, tal. Sí, bueno. Viene esa época de la adolescencia que todos hemos pasado, algunos mejor que otros, sí, y lo siguen pasando, ¿no? Los sí, que tenemos... da fe, ¿no? De sí, esa, pero que esa luego, rebeldía, de ese luego odio, se pasa, sí, luego se pasa. adolescencia. Y lo bueno es eso, el saber reconocer y bueno, pues a mí me pareció bonito decir, bueno, pues una bandera blanca con un poema. A mí me pareció precioso que desde la madurez, ¿no?, seas consciente y que hagas ese ejercicio de arrepentimiento, de perdón y de reconocer pues que bueno, pese a todo. ¿Vas a leer tú, Mercedes? Yo tengo aquí otro, el que me hizo llorar. Un poema que me hizo llorar es el de Crucé los Pirineos. Ah, claro. ¿Qué ¿Es quiere? el que tenías tú? No. Ah, vale. Venga. A ver. Crucé los Pirineos envuelta entre tus brazos, recostada en el cálido cobijo de tu pecho. Solo tenía 8 años y se habían derrumbado las vigas que formaban mi pequeño universo. Me agarraba a tu mano como el último mástil y tu voz sosegada achicaba mis miedos. Llevaba en la maleta mis cuentos más preciados, emoción, ilusiones y mi vestido nuevo. Éramos exiliadas de la supervivencia, voluntarias forzosas camino del destierro. Mirábamos delante, fingíamos sonrisas, ensayábamos frases para llenar los huecos. Seguíamos las huellas de promesas felices que otros pies dibujaron con esencia de sueño. Francia nos mostró el verde cayendo en la ladera, la lluvia devolvía los brillantes reflejos. Un mundo se extendía más allá de la noche y tras la cordillera se oscurecía el cielo. Atrás dormían tristes las manos solitarias, las mejillas ansiosas de caricias y besos. Los 3 hijos varones cada vez más distantes, sus lágrimas de madre cayeron en mi pelo. Sentí un nudo invisible cerrando mi garganta, se encogió el corazón hasta hacerse pequeño. Desde el mar, emergiendo, se asomaba la luna, su cara blanca y grande se convirtió en espejo y me mostró inclemente las ruinas de mi casa. Vi 3 pares de manos agitarse a lo lejos, 3 sonrisas de hermanos bañadas de nostalgia y lloré junto a ti sin poder entender.
Sí, no os he hecho el enmarcado, digamos, del poema ese. Sí lo sabemos. Lo sabéis. Bueno, mi madre y yo fuimos a Alemania porque mi padre estaba allí trabajando, llevaba unos meses, y entonces ya cuando mi madre tuvo trabajo, pues fuimos para allá, mi madre y yo. No podíamos ir todos los hijos porque se trataba, como se trataba entonces la gente que iba a trabajar a Francia, Alemania, Suiza, pues era de ahorrar para volver, pues con un poquito de ahorros para, en el caso de mi padre, pues montar su estudio fotográfico. Y entonces tuvieron que quedar los 3 hijos varones aquí, en España. Yo estuve allí 2 meses y medio, no me hacía aquello, y me volví también. Entonces, es, para pensarlo bien, el sentimiento de una madre dejándose aquí a 4 hijos en ese momento quiero decir, cuando no había móviles, cuando no había comunicación, cuando tenías que pedir una conferencia que te la daban cuando pasaban unas horas y tenías que hablar unos minutitos corriendo porque aquello costaba mucho, y ese sin saber cómo están sus hijos al momento, como estamos hoy día comunicados, fue muy duro y bueno, pues como era la vida entonces, ¿no? Y el poema, pues claro, refleja ese, aunque yo no era consciente mucho porque tenía 8 años, pero sí se detecta el sentimiento que da, eso lo detectas, ese dolor. Es un dolor inhumano. De todas formas, no penséis que es un poemario triste, porque claro, estamos hablando de recuerdos y de momentos duros, porque la vida pues fue dura, pero también fue feliz, fue alegre también, porque la familia siempre unida y bueno, pues ¿qué más necesitas, no? Aparte de esos 3 años que estuvimos separados, pero luego la unión familiar de toda la gente apoyando también, los abuelos, los tíos. Yo no considero que fuera tampoco una niñez triste ni infeliz, incluso hay un poema que me gustaría, os lo voy a leer, que se titula No estés triste, y habla del momento en el que mi madre tiene Alzheimer. Y yo la miraba y decía, caramba, qué pena no poder comunicarnos como nos comunicábamos siempre, porque mi madre además era una mujer súper activa, muy comprometida con todo lo social, estaba en un montón de cosas y era una mujer que valía mucho. Y entonces de pronto se queda así y deja de ser ella, claro, es otra persona. Y yo la miraba y decía, ¿qué me diría mi madre en estos momentos? Si ella pudiera, ¿qué me diría? Y yo sabía que ella me diría, no estés triste, no estés triste, porque ella no quería tristezas. Os lo voy a leer. Perdida entre caricias y amorosas palabras, así es como me siento. Las escucho, es verdad que las escucho. Avanzan y perforan el muro impenetrable de mi ausencia. Y yo intento que me abriguen, que me aprieten, que protejan mis brazos de ese abandono manso que me envuelve. Hija, si tú supieras, si pudieras entrar en mi mente, entenderías que ni siquiera acude la palabra para poder decirte que te quiero. Y todavía puedo ver que te afanas en contarme las cosas cotidianas de tu vida. Y yo, Dios mío, qué tristeza, tiendo la mano a ti desesperada, buscando un halo de certeza, la constancia de estar en este mundo de los vivos, porque quiero decirte con el tacto, antes de que se agote mi tiempo y mi palabra, aquello que mi mente secuestrada no permite. Hija, que yo no quiero verte triste, que a tu lado recuerdo, un poco enmarañado de nostalgia, el tiempo de las risas y los juegos. Si tú pudieras, hija, abrir un hueco en el azul de mi mirada y leer en mis ojos apagados, verás que llevo escrito un poema sencillo en la retina. Lo prendí con puntadas de noches de costura. Lo tracé con el fino carboncillo de un lápiz al trasluz de la bombilla. Lo grabé con distancias sedientas de caricias y abrazos que trenzaba con mis dedos a 2000 kilómetros distantes de tu lado. Puede ser un poema un poco triste el que lees en mis ojos, pero espera, busca en el corazón, donde te dije que se escriben los versos más sinceros. Recuéstate en mi pecho, escucha mis latidos. ¿Recuerdas? Es el ritmo,
aquel ritmo primero que aprendiste, la vida, aquel primer latido que escuchaste y que te hizo tan mía. Es la vida, está hecha de música y sonrisas, de paseos, de abrazos, de canciones, también de despedidas. Pero no quiero, hija, que estés triste. Mírame y escucha este poema. Todos los versos dicen que te quiero. Anclado entre las brumas del olvido, mi corazón lo guarda junto al sabor amado de tus besos. No estés triste, porque quiero guardarme los abrazos azules, las cálidas caricias, los cascabeles de tu boca que pintan en la mía una sonrisa. Porque quiero llevarme, si me marcho, esa imagen que guardo en el espejo de luz de mis pupilas y llenarla de besos y acunarla, contarle, cantarle ese último verso del poema y decirle que siempre te he querido, que sé que me quisiste, que da igual si el olvido me aleja de tu lado, no quiero que estés triste. Bonito. Al final es eso, ¿no? Que no hay que estar triste porque, bueno, tenemos que dar gracias por toda la vida tan larga y todas las cosas vividas, ¿no? Todas las cosas, sí. Que al final, que el peso de lo bueno sea mayor. Siempre. Hay que buscar siempre lo bueno. Bueno, como os he comentado al principio, el libro también nos habla de esa otra parte, que es la conexión con la hija y con la nieta. Y claro, he elegido un poema que tiene que ver con su hija, que nos habla sobre las confidencias. Ay, qué bonito. Con las confidencias, ¿no? Ese le vas a leer tú. Las madres y las hijas. No sé, bueno. Sí. Además tú estás en ese momento de tus hijas ahí alborotadas. La hablante, voy a contar un poquito lo que me ha sugerido el poema, que el hablante reflexiona sobre la relación entre la madre y la hija, buscando expresar a través de la poesía el amor profundo que las une. Aunque recuerda momentos de conflicto y de rebeldía en la infancia de su hija, no quiere centrarse en eso, no quiere quedarse con lo malo, sino en lo luminoso y tierno que es realmente el vínculo madre-hija. A través de imágenes cotidianas, como el café y el té, que se comparten en la mañana, el poema transmite ese deseo de reconciliación, de celebrar juntas y de llenar de calidez el presente. Así que ese espacio tan nuestro. No puedo. No puedes. Es que estoy ahí. ¿Lo leo yo? Es que estoy ahí. ¿Lo leo yo? Venga, No. intento imaginar. Venga. Un poema que me hable de nosotras. Quisiera rimar hija con amor, madre con poesía. Buscar una metáfora, una idea y entretejer con versos la memoria. Busco, rebusco los recuerdos y me encuentro a la niña respondona que me hacía la guerra en 1000 batallas perdidas de antemano. Hay perdón en mi risa, que lejos han quedado mis riñas y tus quejas. Pero no es eso lo que quiero recordar. La mañana está gris y yo busco llenar de luz la casa. El café borbotea y la bolsa del té en el agua caliente se desangra. Ya está. No está. Ah, no, espérate, es que he copiado hasta aquí, ¿por qué? Oh, ¿por qué te has quedado a medias? Me he quedado a medias, he copiado solo un párrafo. No. Te has emocionado. Ay, por favor. Sí, es que Olga está ahora con una... Es que tengo una adolescente, A ver, tengo claro. dos, una preadolescente ¿Qué? y una adolescente. Entonces, cuando no me da guerra una, me da guerra la otra. Y cuando ya se ponen en conjunción, ya me voy de mi casa. A ver. Definitivamente. En fin. En el agua caliente se desangra. Sé que en unos minutos. Ves que me faltaba la otra página. Claro. Menos mal que te lo sabes de memoria casi. Claro, pues sí. Tú sabes la cantidad de veces que, bueno, si lo sabes, como no lo vas a Claro. saber, la cantidad de veces que leemos hasta que publicamos. Eso es. Sé que en unos minutos abrirás esa puerta, inundando de luz mi cara y la cocina. Entonces apartaré el papel y mi poema y hablaremos un rato, con tu té y mi café como testigos, abriendo una vez más ese espacio tan nuestro, en el que todo cabe y nada sobra. En esa conexión donde los versos libres siempre acaban rimando con tu nombre. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya está bien.
Y bueno, y la última etapa del libro realmente me ha llamado la atención porque, digamos, más de la mitad del libro está dedicada a la madre y luego como un 25% a la hija y otro 25%. O sea, que digamos que lo que más te ha influido a la hora de hacer el libro ha sido la impronta de la madre. En principio iba a ser un poemario dedicado a mi madre. Lo que pasa es que luego, sobre la marcha, pues yo tenía algún poema que tenía escrito, por ejemplo a mi hija, y tenía alguno también a mi nieta, y entonces pensé que el momento era ese, el momento de hilvanar esas vidas y esos recuerdos y hacer una unión de las 4 generaciones de mujeres. Me pareció bonito hacerlo así, porque no iba a encontrar a lo mejor otro momento para publicar esos poemas que se quedan por ahí un poco por libre. Y bueno, pues yo creo que ha sido buena idea. Pues de la última parte del libro, el de la nieta, yo he elegido uno que me ha gustado mucho, que es el de volar, ¿no? Vuela. Sí. Pues ese, ¿sabes? Estaba un día en la playa, hace 3 años creo, sí, porque tiene ahora 9, tendría 6, cuando ella estaba sentada en la orilla, ya no quedaba nadie en la playa, estábamos, como a mí me gusta, cuando ya se va todo el mundo, quedarme allí mirando el mar, y entonces ella estaba sentada mirando al horizonte, y me acuerdo que le hice una foto, ¿verdad?, muy bonita, que está ella, se la ve de espaldas, y entonces mirando esa foto surgió este poema: miras pequeña al infinito y se inundan tus ojos de luz de estrellas. Así empieza, así. Ana, lee. No, tú, que es para tu nieta, compártenos tu momento. Miras pequeña al infinito y se inundan tus ojos de luz de estrellas. Tu corazón, página virgen, está sediento de tinta fresca. No tengas prisa, niña, aún es temprano. Escucha las historias de los viejos, madúralas y deja que florezcan. Fabrícate unas alas con pétalos de rosa y guárdalas junto a los sueños, porque tal vez un día te sientas golondrina, o paloma torcaz, o mariposa, o laboriosa abeja. Y si llega ese día, sé valiente. Abre tus alas, lánzate al abismo, hazte amiga del viento y vuela, vuela. Me encanta. Bueno, es un mensaje importante que tenemos que transmitir, ¿no? Qué bonito. Que tienen que volar y no tener miedo y lanzarse a por los sueños. Desde tu madurez, ¿no? La ves tan pequeña, tan llena de vida, tanto por delante, tanto horizonte, y le dices: pequeña, vuela. Es un consejo maravilloso. Pues ese salió de la fotografía esa, de verla ahí mirando, estaba ella extasiada mirando ahí al horizonte. Me encanta. Bueno, y ahora se supone que ha llegado el tiempo del debate. Yo tengo aquí algunas preguntitas, pero si alguien quiere lanzar alguna pregunta al aire, fenomenal. Y si no, yo empiezo, que mirad, tengo aquí tu pregunta, unas poquitas preparadas. Venga. Bueno, conozco a Carmen, somos muy amigas, lo sabes, Olga. Sí. Y lo saben algunas más. Quiero saber el porqué, o sea, la finalidad de este poemario para ti. ¿Por qué necesitas escribir este poemario en el que has dejado parte de tu alma y has demostrado esa unión tan inmensa que tenías con tu madre y ese cariño que en cada página es como si lo hubieras dejado escrito? Pues sí, es una necesidad de fijar los recuerdos y de hacerle un homenaje a mi madre. No siempre yo me he llevado muy bien con mi madre, no creas, ¿eh? O sea, yo reconozco que me llevaba mejor con mi padre. O sea, yo tenía una relación más, no sé, nos entendíamos mejor, mi padre y yo. Y con mi madre tenía más conflicto, pero no sé si será por eso, por lo que necesitaba, no sé, justificar ese amor que a lo mejor no le demostré tanto a través de los versos, ¿no? Es puro sentimiento. Has conseguido tu objetivo, porque la verdad es que lo lees y lo sientes, es como pedazos de ti, como que has dejado ahí trozos de tu alma y has dejado mucho cariño. Sí. Sobre todo en la época ya en la que ella estaba más frágil, más delicada, es cuando ya empiezas a sacar pues ese cariño para envolverla, ¿no? Porque ella siempre ha sido una mujer con mucho poderío y siempre iba por delante y no necesitaba ese cariño tanto, pero luego ya cuando fue más mayor, pues entonces ahí sí. Y yo el primer poema que escribí para ella fue cuando cumplí 80 años
Entonces le regalé ese día pues un poema diciéndole pues, todo lo que... Y le gustó mucho, por cierto. Le gustó, el resto pues ya no, porque luego he ido escribiendo, aunque antes de fallecer ella también, alguno más, pero ella ya pues no se enteraba, claro, pero aquel sí, aquel... Además ha reunido este poemario porque recuerdo que en un viaje que hicimos hace 2 o 3 años, sí, ya estabas escribiendo este poemario y ya me leíste algunos de ellos y me impresionó. Claro, sí, mi madre va a hacer 5 años que falleció y de hecho va a hacer 6 años que falleció, efectivamente, ha hecho 5. Y ya pues el día, bueno, tú estuviste en el funeral de mi madre que leí un poema, ¿te acuerdas? Sí. Para ella, que lo escribí en un sobre... en el tanatorio, en un sobre que llevaba en el bolso, porque se me venía lo que yo quería decirle a mi madre en ese momento, y entonces allí fui haciendo, bueno, luego ya en casa tranquila lo terminé para el día siguiente, para la misa, pero es una necesidad, bueno, no sé si, supongo que a todos los que escribimos poesía nos pasa, no es como escribir una novela, la poesía es una necesidad de fijar el sentimiento del momento, cuando te viene ese chispazo, entonces lo tienes que fijar y lo tienes que escribir porque si no se va y luego ya no lo puedes recuperar. Y a mí me ha pasado pues en momentos muy, como ha pasado con el poema que ha cantado Mireia, son momentos en los que la emoción es tan grande y tienes que sacarlo y fijarlo ahí para que quede. Sí, es la imagen de una emoción, yo creo que plasmar ahí lo que necesitas echar fuera. Sí, eso es. Mira, me acabo de acordar de un texto de Julián Montesino que habla precisamente de lo terapéutico de la poesía, ¿no? De que es capaz de darnos cobijo, pero que también nos salva porque necesitamos fijar esos momentos de felicidad o de tristeza en el que hay una emoción. O sea, que creo que también este libro en ese sentido ha podido ser un poco terapéutico para ti. Sí, siempre. Para mí la poesía es liberadora de emociones. O sea, mira, Pedro Salinas nos habla otra forma de ver la poesía desde la belleza y la autenticidad. ¿Te lo quedas? O sea, ¿crees que este poema va ahí también? Hombre, yo espero que sea bello y auténtico. O sea, nos quedamos también con la visión de Pedro Salinas. Sí, para mí. Auténtico es total, o sea, bueno, no puede ser de otra manera. Y con respecto a la emoción poética, dice Kim Largin que la poesía debe comenzar con una emoción y debería acabar con esa emoción en el lector. Claro. Lo que es la conexión, ¿no? Sí, entonces sí. creo que este libro también le damos otro puntito. Vamos sumando puntos, Carmen. Sí, muchas gracias. Vamos sumando puntos. A ver si llegamos al 10. Vale. Por ejemplo, Antonio Colinas dice que no debemos ni podemos exigirle a la poesía en los tiempos que corren otra misión que rescatar un mundo verdadero y perdido, iluminador, en el que los hombres aún podamos encontrar las palabras como símbolos que nos salvan. Vuelve a entrar un poco con... Sí, además es que no solamente salva al poeta como tú dices, sino que a mí hay una cosa que recuerdo en una ocasión en una reunión con un club de lectura que me dijo una persona que me gustó mucho, porque me dijo, lo que escribís es lo que los demás queremos decir y no sabemos cómo, y entonces ahí lo estamos viendo y es eso lo que yo quiero decir. Decía, eso lo que tú has escrito ahí es lo que yo quisiera decir. Y además me añadió, además, tenéis los que escribís, o los que pintáis, o los que cantáis, tenéis la obligación, los que tenéis un don artístico, tenéis la obligación, fíjate, de transmitirlo, de compartirlo con los demás, tenéis la obligación, no lo podéis guardar. Muy bien. Entonces hay que conectar, esa conexión existe, claro que existe. ¿Y tú crees que el hecho de escribir un libro de poesía te hace más consciente? ¿Más consciente de qué? Del mundo, de la realidad que vives. Bueno, es una cosa más intimista, ¿no? Es más para adentro, yo creo. Eres más consciente de tus sentimientos. Eso sí, te miras más para adentro y lo sacas luego al poema. Bueno, ¿de qué autores de los que has leído así últimamente crees que te han inspirado, que te han dejado pozo para poder hacer este libro? Bueno, para poder hacer este libro concretamente no, pero yo, fíjate, bueno, lo que te voy a decir que para mí el que me abrió la puerta a la poesía fue un romántico, fue Bécquer. Yo llevaba un libro de Bécquer en el bolso cuando era jovencita, cuando era adolescente,
Y aunque yo ya escribía y leía desde muy chiquitita poesía, pero ese romanticismo, y es que lo sigo leyendo y sigo diciendo, pero si esto es magia pura. Es que tiene mucha musicalidad. Es que es lo que transmite en cada... Pero bueno, si me preguntas de los que he leído recientemente, pues hombre, está Manuel San Martín aquí. Mira, Manuel, que te estaba diciendo algo. Y gracias. Que es una maravilla. Maravilla, Manuel. No, es verdad. Con su Porque Cronos. además hay aquí poetas sentados, hay varios, y tú misma. Vaya. Claro. ¿Cuánto tardas de media en escribir un libro de poesía? Bueno, es que un libro de poesía puedes tardar años en escribirlo. Es que a ver, no se puede medir. La poesía no se puede medir en tiempo, porque tú una novela, por ejemplo, la empiezas y dices, la quiero terminar. Entonces te planteas un trabajo diario, de rutina, de escribir, y lo puedes medir en tiempo. Pero la poesía no, porque ya te digo, si tú te dejas llevar por tus emociones, es un chispazo, es un verso que te viene, que te puede venir un verso a las 5 de la mañana y estás despierta y plaf. Y entonces anotas ese verso y de ahí luego tiras. Pero puede no salir al día siguiente, puede salir más tarde, dentro de una semana o de un mes. Entonces no se mide la poesía en tiempos, yo no la mediría en tiempos. Y si tuvieras que definir tu poesía, esto es muy difícil, ¿eh? Esto es muy difícil. Ponmelo fácil. Pero imagínate que te estoy haciendo una entrevista de trabajo. Carmen, cuéntame cómo es tu poesía. Yo te podría decir. Venga, Manuel. Yo soy un defensor de la poesía vivencial, no de la poesía inventada, que hay muchísimo. Y todo eso, lo que acabamos de leer de su libro, es poesía vivencial, lo ha vivido. Eso o sea, no se ha inventado nada. Y eso es lo importante en ella, que no se lo inventa, que lo ha vivido. Es una poesía vivencial que es con la que yo comulgo. Sí. Sí, pues mira, ¿ves? Te ha hecho la entrevista de trabajo. Sí. Te ponemos otro punto a ti, Manuel. Bueno, Manuel, ten en cuenta que además ha supervisado el poemario, o sea que ha estado... Qué suertudo, es una suerte en todas... Sí, aquí, hijo, y en alguno... Hija, sí, bueno, mi hijo que está ahí... Nieta, ¿qué más? Mi hijo yo le mando todos los textos a Daniel porque es... Es tu crítico. Sí, es que es muy detallista, es guionista también, que rima con detallista. Muy bien. ¿Y cómo crees que surgió la inspiración para empezar a escribir este libro? O sea, ¿qué te hizo el chispazo? Tengo que escribir de esto. Bueno, pues lo mismo que te he dicho, es el agarrar esos recuerdos y tal. Hay uno Pero que... un momento en el que tú, por ejemplo, estás ordenando la casa de tu madre y te encuentras con esas fotos, dices, ¡ay! Tengo que hablar de esto. Sí, bueno, el de las fotos, por ejemplo, fue posterior, fue ya como poner ahí la guinda. Pero hay un poema que está en mi cabeza desde muy atrás, desde antes de empezar a escribir, porque son cosas que se te quedan ahí y que no piensas algún día las voy a escribir, pero lo tienes ahí, y es el de Me contaron. El momento en que mi madre, cuando yo era pequeña, pues me contaba cómo vivió la guerra, me contaba esos bombardeos en Madrid, ese miedo de su madre cerrando ventanas, tal. Y sobre todo sus hermanos hablándome de ella, de que era muy teatrera y se inventaba males imaginarios para que le hicieran caso y los manejaba de esa manera. Entonces toda esa infancia, esas anécdotas que contaban, pues sentí la necesidad de escribirlo, porque mi madre eso no lo iba a escribir, se iba a perder. Y entonces ahí en el poema Me contaron, pues queda reflejado. Y luego lo sísima que era, que robaba el azúcar, se iba a la cena, cogía puñados de azúcar, comía. Entonces todo está ahí en el poema Me contaron. Y por ejemplo, vamos a ver, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿De poesía? Sí, tú te escribes notas en el teléfono, te escribes notas en una servilleta, te guardas lo del sobre del poema. A ver, antes apuntábamos en cualquier papel. Yo desde muy jovencita yo llevaba en el vaquero, que solía llevar mucho pantalón vaquero, siempre en el bolsillo de atrás, como ahora llevan los móviles, pues yo llevaba la libretita y el boli. Y entonces pues estaba haciendo lo que estuviera haciendo, me venía una idea y apuntaba y luego ya ahí quedaba y ya tirabas de la hebra cuando tenías tiempo y seguías y terminabas el poema. Ahora no, ahora es el teléfono, claro. Ahora en las notas del teléfono pues te vas haciendo los apuntes y luego ya te pones a trabajar.
O sea, luego me gusta trabajar en el ordenador. Ya no trabajo como antes, escribiendo, que ibas escribiendo y luego decías, vaya, pues esta estrofa ahora va a ser la 5 y esta la 4 y aquí pongo, aquí quito, lo mezclo, lo lío y al final te salía. Pero ahora es más fácil en el ordenador. Entonces con esos apuntes te vas al ordenador ya y es muchísimo más fácil. Y no sale tampoco así seguido. No, hay momentos como ese que ha cantado Mireia que sí, pero no, simplemente a lo mejor apuntas 2 versos. Bueno, pues dices, pues esto, vaya, me gusta. Sí, me gusta. Manuel lo llama el verso de los dioses, el que te mandan los dioses. Sí. Y entonces de ahí luego pues te pones a trabajar, ¿no? Y a veces lo tiras, a veces no te está saliendo lo que quieres y dices, bueno, pues esto es que no valía. Ahora 3 preguntas rápidas, 3 preguntas express. ¿Qué le dirías a tu yo, poeta, cuando empezaste a escribir? Cuando empecé a escribir. ¿Cuándo empezaste? Cuando empecé a escribir yo, a mi yo poeta... Amigo lee, amiga lee. ¿Qué le dirías? Le decía, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira, yo fui una niña con una infancia pues rara en cuanto a que me sacaron del colegio con 10 años para cuidar a mis hermanas mellizas, porque mi madre... ¿No sabías eso, a que no? Qué sorpresa te acabas de llevar. Bueno, pues yo con 10 años, o sea, mi boletín escolar llega hasta 4º de primaria. Luego empecé 5º y me sacaron del colegio porque mi madre tenía, bueno, la tuvieron que operar y no podía hacerse cargo. Tampoco había dinero para buscar a alguien que se ocupara de las niñas. Las niñas entonces tenían 2 años, 11, 10 años, 9, un año y pico. Y entonces recuerdo perfectamente, porque esas cosas se quedan en la memoria, claro, como mi padre me llamó, nos sentamos ahí en la mesa camilla y me dijo, mira, mamá no puede, necesitaba estar en el hospital un tiempo, no puede hacerse cargo de las niñas, necesitamos a alguien que ayude en casa, entonces hemos pensado que dejes el colegio. Para mí fue un palo tremendo porque a mí me gustaba mucho estudiar, bueno, me sigue gustando aprender todo lo que puedo. Y entonces con 10 años pues me vi en esa tesitura, dejar el colegio que acababa de empezar 5º de primaria y meterme en casa con las niñas y cuidarlas y hacer pues todo lo que podía hacer en la casa, ayudando a mi madre. Y cuando ya ellas empezaron a ir al colegio, con 4 años, pues entonces me dijeron, venga, ahora puedes ir al colegio, que ya las niñas van, pues tú también. Y claro, yo llevaba 3 cursos de retraso. Entonces a mí me daba mucha vergüenza ir con niñas más pequeñas. Y aún así pues me lo tragué, hice un curso ahí como pude, con más niñas pequeñas y no me sentía bien. Entonces al final tampoco fui, hice un curso nocturno para sacarme el famoso certificado de estudios primarios, profes, las que estáis aquí que sois profesoras. Y ahí ya está. Hasta ahí puedo leer. Esa es toda mi preparación académica. Entonces, con eso, cuando yo empecé a escribir poesía, que tenía 13 años, pues lógicamente yo no me creía capaz. Yo escribía poesía porque me lo pedía el corazón, yo tenía que escribir lo que sentía, pero yo misma reconocía que no iba a ninguna parte, que dónde iba a ir, mucho menos una novela. O sea, que te hacías el autosabotaje. Sí, totalmente, claro, sí, el autosabotaje total. Entonces luego yo seguí escribiendo mis poemas porque no podía parar, porque eso lo llevas y no puedes parar. Escribía mis poemas, leía todo lo que podía, eso sí, eso siempre he leído. Y ya pues bueno, fui pasando la vida, me dediqué a otra cosa, fui madre, me dediqué a mis hijos, trabajé como fotógrafo con mi padre, trabajé vendiendo muebles, pues ya sabes lo que ha sido mi vida más o menos. Y cuando, eso lo he contado más veces y las que estáis aquí lo sabéis, cuando a los 55 años una amiga que sabía que mi vocación de escribir no se iba y que estaba ahí latente, me regaló un cuaderno y me dijo, para que lo llenes. Entonces fue ahí cuando dije, bueno, está creyendo en mí, tengo que intentarlo. Entonces esa novela que yo tenía pensada, si algún día escribo, voy a escribir historias de mis abuelas, de las mujeres de aquella época, y entonces estaba naciendo ahí el donde brotan las violetas, y decidí, pues mira, Charo y Pablo han creído en mí, me están diciendo escribe,
voy a ver qué pasa, voy a ver qué sale. Y me metí a escondidas, porque no decía a nadie que estaba escribiendo una novela, claro, eso, vamos, para nada. Y me metí por las noches ahí, poquito a poquito, fui ahí como una hormiguita, venga, hasta que en 11 meses salió la novela. Y entonces mi hermano me dijo, manda a La Planeta. Y yo dije, ¿dónde vas? Por favor. Y bueno, pues ya sabéis todo lo que pasó. La pues Planeta, quedé finalista. Y entonces ya dije, pero si yo no he estudiado, no puede ser, ¿cómo voy a estar ahí? Y entonces te viene el síndrome del impostor, ¿no? Que dices, no puede ser, esto ha sido una casualidad, no puede ser. Y bueno, pues al final digo, sí, es que tampoco yo tengo que demostrar nada. Yo escribo lo que me sale del corazón, escribo lo que siento, escribo como escribo, esta soy yo. Me leéis, os gusta, ¿qué más quiero? ¿Qué más voy a Maravilla. Y sobre todo que es verdad, Carmen, que no hay impostura en lo que leemos tuyo. Es como decía Manuel, es un recorrido de tus vivencias contado con mucho corazón. Entonces, que es para nada. Es que yo siempre... El síndrome del impostor no existe. Mira, ahora cuéntaselo a otro. Estoy yendo muchas veces, me llaman para ir a institutos, a colegios, a dar charlas a los niños, y yo me veo allí y me miro para adentro y digo, pero ¿qué hago aquí, no? Pero me doy cuenta que sí, que conecto con ellos y que les gusta. Y siempre les digo, no dejéis de creer en vosotros, porque es verdad que yo misma me estaba poniendo zancadillas. Yo misma me estaba diciendo, no puedes escribir, ¿cómo vas a escribir? Y resulta que mira, ahí está. Entonces yo se lo digo siempre a los chavales que están muy faltos de verdad, muchas veces de autoestima. Ponte un objetivo y vea por él. Llegues o no llegues, vea por él. Luego ya veremos, pero ve. Eso es. Mira, me acabas de recordar un proyecto muy bonito que hubo en Argentina hace unos años, en unas prisiones, que la profesora hizo un taller de poesía con los presos. Y entonces, claro, los presos se ponían súper nerviosos porque... como ellos, ¿no? que eran tan rudos, con sus pelos y su fortacho, no decir, cómo ellos iban a leer poesía o iban a escribir poesía. Y entonces pues hicieron el recital típico de final de curso, y cuando salieron allí en primera fila y como niños pequeños, claro, temblando, les temblaba la voz, les temblaba el cuerpo, decía, pero bueno, y habían hecho poemas realmente hermosos, pero no creían lo suficientemente en ellos, ¿no? Y entonces, claro, cuando hicieron el recital y se vieron, pues que emocionaron tanto a la gente, claro, y que la gente les aplaudía, y que probablemente fue la primera vez en su vida que esas personas se sintieron apoyados sí, y queridos por el público, ¿no? Y entonces yo siempre insisto mucho en eso, en dar la oportunidad a los niños de creerse protagonistas, claro, de aplaudirles, de animarles, de motivarles para que ellos crean. El vuela de tu nieta, sí. Para crear en sí mismos. Bueno, es muy importante lanzar ese mensaje, sí. Esto solo era para rellenar. Bueno, había dicho que tenía 3 preguntas express. Una de ellas era, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Otra, ¿qué lección importante has aprendido a través de la poesía? ¿Crees que la poesía te ha hecho mejor persona? No, la poesía no te hace mejor persona, te hace ser más sincera contigo misma, sacar todo lo... Eso sí, o sea que... Más honesta. Ser más honesta contigo, sí, y ser capaz de desnudar esos sentimientos que... Pero bueno, mejor persona, pues habrá poetas que sean muy buena gente y otros que sean... Pues como de todo, Carmen, de todo. Y imagínate que llega tu nieta, que no está aquí, y te dice, Carmen, abuela, yo quiero ser poeta, ¿qué tengo que hacer? Pues escribir. Eso. ¿Qué es lo que le dirías? Escribe, cariño. Escribe, saca, se lo digo, mira, de hecho... Toma una libreta, mira, lo último, lo tengo muy reciente, porque el lunes, el día del apagón, pues estuve haciendo una actividad con niños de segundo de primaria, era Fabián, ¿no? Sí. Bueno, estuve en el colegio con ellos, se nos fue la luz estando allí. Y claro, les expliqué la importancia de la imaginación, de que la imaginación no te la sujeta a nadie, no te la puede robar nadie. Tú siempre tienes ese arma ahí para inventar historias y para no aburrirte. Y sobre la marcha ya me iban diciendo,
ya una niña concretamente, porque yo luego les conté un cuento y lo dejé sin acabar, lo escenificaron, fuimos escenificando, me divertí un montón con ellos, y entonces les dije, bueno, pero yo no lo he terminado, lo tenemos que terminar aquí entre todos, venga, y levantaban la mano enseguida, y pues ahora venía una nube que no sé qué, que no sé cuál, y yo, venga, ¿quién es la nube? Venga, tal. Me lo pasé, bueno, pues sobre la marcha ya hubo una niña que detecté rápidamente porque decía unas cosas y hacía unas preguntas, unas observaciones, y ya cuando yo me iba a ir se acercó a despedirse de mí y me dijo que ella quería escribir, y le dije, tienes en los ojos una gran escritora. Y así, es que se ve una niña de 7 años. Feliz. Vamos, le hiciste feliz. Sí, es que me quedaba alucinada de las cosas que decía. Qué mona. Sí. Bueno, ya vamos a ir terminando. El boxeo, ¿no? El boxeo es un acto antinatural, porque uno va a pegarse. Sí. Fijaros, qué bonito esto. Uno va a pegarse. Ahora sí que me has dado un giro. Total. Si es para ir cerrando. Entonces, no, vamos a cerrar los puñetazos. En vez de huir del dolor, en el boxeo tú vas a pegarte, ¿no? Sí. ¿Tú crees que en la poesía somos un poco así? Necesitamos ese golpe, necesitamos ir hacia el dolor para contarlo. Mira, la poesía son emociones, unas veces son emociones dolorosas y otras veces son alegres, pero mira, hay una cosa, me voy a sacar aquí a relucir una cosa que dice Manuel, y es que dice que no le gusta la poesía de casquería. A ver, ¿cómo es eso? Es tratar la poesía fuera del dramatismo. O sea, el poeta, o la mayoría de los poetas, o pseudopoetas, no sé ya cómo llamarlos, necesitan dramatismo en lo que escriben. No pueden aligerar el poema sin esa casquería de la sangre, el corazón, el alma que se cae, que se rompe. ¿No? Ir en otra dirección mucho más amable con el lector que te va a leer, pero puedes decir lo mismo, pero con otras palabras no tan dramáticas. Y bueno, pues yo creo que no hay... Pues no hay que ir al dolor, exacto. O sea, el cero dramas. Bueno, drama, cuando toque drama... Puedes hablar de algo dramático, pero sin ponerle drama. O sea, sin hacerlo con palabras dramáticas. Tienes que utilizar... Hombre, es difícil, hay que ser buen poeta. Hay que suavizar un poco, sí. Pero buscar la manera de entregar esa historia, quitándole el dramatismo que puedes darle, pero no, decides no dárselo, pero transmitir lo mismo. Sí, puede ser dramático. Lo mismo sin usar el dramatismo. Sin meterle mucho aditivo añadido. O sea, que la poesía del golpe no. No, la poesía, yo creo que la naturalidad y la verdad, sobre todo la verdad. Naturalidad y verdad, mira, me lo apunto, Carmen. Bueno, pues con esto, con esta pequeña encuesta, yo creo que hemos sacado buena nota, ¿no? O sea, nos compramos Muchas gracias. Tu libro. Que nada más. Hay un poema que quiero leer yo antes de cerrar, porque vamos a cerrar ya, ¿no? Sí. Pero hemos leído de mi madre, de mi hija y de mi nieta, y no hemos leído de mi yo. Entonces voy a leer que es el que finaliza, porque además es como un legado, ¿no? Si algo quiero ser. Es en la última página oscura. Pues si lo queréis seguir. La 73. El título es Si algo quiero ser. Si algo quiero ser, el día que mis pasos no suenen en la tarde y mi voz, arrullada por el viento, duerma con el rocío en la arboleda, es recuerdo de amor en vuestros ojos. Quisiera dibujar sonrisas en los labios de aquellos que me quieren, vivir en su memoria, ser poesía recitada en las horas de la siesta o murmullo en el agua de la lluvia, dormir entre las páginas de un libro y soñar arropada por sus letras. Si algo quiero es escuchar mi nombre en las ruidosas reuniones de familia y que habléis sin dolor de mi recuerdo y seguir siendo amor en vuestras vidas. Por ejemplo, esto es una historia de escribir. Está describiendo porque va a desaparecer o ha desaparecido. Ya. Entonces es lo que propone. Y lo hace sin ningún dramatismo. Claro. Lo hace tan sencillo, tan atractivo, tan suave, y así da gusto. Así da gusto. Muchas gracias. Claramente. Gracias a todos.
Bueno, Carmen, yo solamente quiero decirte que leer este libro ha sido para mí también un recorrido hermoso de mi madre, de mis chicas. Yo todavía no tengo nietas. Y quiero de verdad felicitarte porque es un recorrido hermoso y como dice Manuel, es un legado también de vida para los que vienen detrás, que te van a leer, que saben que recordarte va a ser una sonrisa, va a ser amor y no va a ser drama. Así que gracias por haber contado conmigo. Muchas gracias a ti, guapísima, que sabes que te quiero un montón. Y por muchas presentaciones de libros más.